Instituto Comercial Bancario. Tercer año de preparatoria para los grupos A, B y C. La materia, nociones de macro y microeconomía. El tema que vamos a ver hoy en la videoconferencia son los salarios y la clasificación de los mismos en México a cargo de su maestro Álvaro Andrés Fuente Marín. Salarios. Analizando el artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo, se puede definir al salario como el valor dado por el empleador. ¿Quién es el empleador? La empresa, al trabajador por cumplir una jornada de prestación de servicios en beneficio a un objetivo de lucro final para dicho empleador. Esta remuneración varía de acuerdo con lo que fue definido en un contrato de trabajo al inicio de la relación laboral por ambas partes, del empleador y del trabajador, y generalmente es representada por el salario base, además de las comisiones, gratificaciones y otros beneficios. Las comisiones salen por haber vendido más y las gratificaciones por ser el empleado del mes, supongamos, y otros beneficios que puede dar la empresa. Los salarios mínimos. El salario mínimo debe ser el menor valor ofrecido a un trabajador en México de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, sabiendo que deberá satisfacer diversas necesidades ciudadanas como transporte, educación, salud, etc. Este valor mínimo sufre reajustes todos los años. ¿Por qué? Porque es dependiendo a los indicadores macroeconómicos que vimos en la clase pasada. Y un indicador puede ser el Producto Interno Bruto, el producto a nivel nacional, todo lo que se consumió en nuestro país. El cálculo del salario es hecho con base en las horas trabajadas, días, semanas. También será de acuerdo con la función, comisión y producción. Tipos de salario en México. El pago de salario puede ocurrir, según lo explicado en el artículo 83 de la Ley Federal de Trabajo, de las formas siguientes, que son los 5 tipos diferentes de salario. El primero, salario por unidad de obra, como el nombre lo indica, lleva en consideración la producción del empleado en la empresa y es calculado tomando como base el resultado del trabajo del profesional, como por ejemplo el número de piezas producidas, podríamos ser sillas de un carpintero. En este tipo de salario entra el salario por comisión. El tiempo que se lleva para el logro de la tarea resulta irrelevante en este tipo de salario. El valor fijo es establecido por pieza y se denomina tarifa. En cualquier caso, más allá del salario por producción, se garantiza al trabajador el salario mínimo. La segunda clasificación es el salario por unidad de tiempo. Es un método muy común de pago y se refiere al periodo trabajado por el empleado o al periodo en que esté a disposición de la empresa, pudiendo estipularse por mes, quincena, semanas, días u horas. En el caso del empleado que recibe un pago por hora, la unidad de tiempo solo sirve para el cálculo del valor del salario y como regla general el pago se hace en un periodo de un mes como máximo. ¿Por qué? Porque hay empresas que les pueden pagar semanal, decenal, catorcenal, quincenal o mensual como mínimo. Salario mixto es una combinación de los otros dos tipos de salario debido a que es calculado teniendo como base la producción y el tiempo utilizado por el empleado para la realización de una determinada tarea, incluyéndose aquí el tiempo a la disposición del empleador, que es la empresa, siendo garantizado igualmente al obrero el salario mínimo. Salario nominal es la retribución que se paga una vez al mes o por quincena, dependiendo de la necesidad de la empresa. En este caso, el trabajador
trabaja en una relación de dependencia a corto, mediano o largo plazo, eh, refiriéndose por un contrato o rigiéndose por un contrato laboral y recibe otras ventajas o beneficios. La mayoría de las empresas mexicanas fijan el salario nominal igual o cerca del valor del salario mínimo exigido por la ley. Salario en especie. Este tipo de salario no es muy común en México y en la mayoría de las personas no les gusta estas condiciones porque simplemente no reciben ninguna retribución en dinero. El pago es hecho con alojamiento, comida, ropa, utensilios, artefactos, clases particulares, en fin, cualquier bien que no sea dinero en efectivo y obviamente pues nadie lo utiliza. ¿Cómo evaluar para escoger los tipos de salario? Se necesitan dos cosas, los objetivos y los costos. Debido a la diversidad de las opciones, puede ser difícil encontrar el tipo de salario más adecuado para una organización. No es casualidad que normalmente las empresas ofrecen beneficios distintos para cada función. Considera los siguientes al escoger los mecanismos para pagar a los colaboradores. El primero, los objetivos. Al leer los tipos de salario en México, probablemente se percibe que tienen finalidades levemente distintas. Por ejemplo, si su objetivo de la empresa es aumentar las ventas, porque es la columna vertebral de toda empresa, puede ser más interesante fijar una comisión donde el empleado gane por cada venta que un pago mensual fijo. El resultado es que el colaborador se enfocaría en hacer más ventas y la empresa se sobrepasaría las metas fijadas. Los costos. El capital con el que cuenta la organización es el factor que limita los tipos de salario en México. Por ejemplo, para una vacante de programador web, algunas empresas recién iniciado eligen como pago más conveniente el salario mínimo nominal. Como segunda opción, el pago por proyecto o por unidad de obra. Y el menos conveniente, el pago por horas trabajadas, debido a que con el nominal, el empleado puede ejecutar muchos proyectos y trabajar muchas horas en el mes, permitiendo más lucro para las empresas. Acuérdense que la columna vertebral de toda una empresa son las ventas. Por supuesto, en este caso, el empleador, que es la empresa, debe hacer una oferta más llamativa, ofreciendo más beneficios que proporcionen una estabilidad laboral y financiera con una relación a largo plazo, pues generalmente los trabajos por unidad de tiempo no ofrecen un contrato a largo plazo y cuando acaban el proyecto no necesitan más de los servicios del trabajador. Recomendaciones. Es recomendable que en este punto ambas partes hagan un análisis crítico de los diferentes tipos de remuneración, así los trabajadores se sienten contentos con lo que reciben por su trabajo y los empleadores tendrán un equipo comprometido con la empresa y la producción. ¿Cuáles son las diferencias que existen entre sueldo y salario? Uno está establecido por la ley y el otro está establecido por la empresa. Vamos a ver quién es quién. Tanto el sueldo como el salario son remuneraciones que todo trabajador o profesional debe percibir por parte de su empresa a cambio de su trabajo o servicio. A pesar de esto, exactamente no son iguales, ya que se distinguen al relacionarse con las nóminas de los empleados y los diversos sistemas de retribución de la contabilidad de la empresa. El sueldo es el pago fijo que percibe un trabajador de forma regular debido a su desempeño en el cargo que ejecuta o por el servicio que ofrece por un determinado tiempo. Es la cantidad fija que se acuerda previamente y se paga de manera periódica al empleado. Debido a este acuerdo, no tienen descuentos
ante los días festivos ni por la variedad de la cantidad de días que tienen al mes. Por otra parte, el salario es el pago que recibe un empleado por prestar sus servicios a la empresa. Su salario es calculado dependiendo de la cantidad de horas y días laborados. Por tanto, se fija por unidad de tiempo. Eso significa que una empresa que trabaje por horas o días obtiene una retribución que puede variar. ¿Esto qué nos indica? Que tú puedes ganar el salario mínimo, pero si no fuiste un día a trabajar, pues te lo descuentan, a menos que lleves tu, eh, vamos a decir, tu justificación médica. Vamos a ver ahora las diferencias más importantes entre salario y sueldo. El sueldo representa un pago fijo que se le hace al trabajador por su labor en un tiempo determinado. Es un pago que se percibe cuando el trabajo se realiza en un tiempo fijo que ya se haya programado. Mayormente permanece fijo sin importar todo el trabajo que se haga durante la ejecución del mismo. Los días feriados no afectan el pago que ya haya sido calculado para el pago fijo mensual. Este sueldo es percibido mayormente por trabajadores en el área contable, administrativo o de oficina. El salario es la compensación económica que se le otorga al empleado según las horas que trabaje, lo que significa que no es un pago fijo. Ya lo habíamos visto, si faltas, te lo tienen que descontar. Esta remuneración puede variar según los diversos factores de producción. El pago se puede recibir aun cuando el trabajo que se realice durante un tiempo que puede variar, ya que se basa en las horas trabajadas. Se les puede aplicar descuentos en los días no laborales o feriados. Es común encontrar este tipo de trabajadores en las fábricas, los talleres, los que realizan trabajos manuales. Los tipos de sueldos, ya vimos los tipos de salarios. Vamos a ver ahora los tipos de sueldos. El sueldo fijo. Este sueldo se acuerda desde un principio al igual de cada cuánto tiempo lo perciba. Este se puede subdividir de manera siguiente: mensual, quincenal, diario o jornal. El primero, cuando el trabajador recibe su pago una vez al mes, puede ser al final o al comienzo del siguiente. Quincenal, este pago el trabajador lo recibirá cada 15 días aproximadamente, lo que significa que recibirá un pago 2 veces al mes, que esto es usualmente lo que la mayoría de los administrativos o maestros nos pagan. Diario jornal, este pago se hace a diario y normalmente se cancela al finalizar el día. Sueldo variable se conoce también como una unidad de obra, ya que la paga se le hace al trabajador dependiendo de la cantidad de trabajo que realiza, independientemente del tiempo que demore en ejecutarlo. El sueldo mixto es la combinación de los tipos de sueldos anteriormente expresados. De esa manera se logra fijar el tiempo que se va a realizar el pago al trabajador y la actividad que tiene que realizar y culminar en el tiempo acordado. ¿Cuáles son los salarios vigentes en México? El salario mínimo de los trabajadores de México reciben desde el 1 de enero del 2020 tuvo un aumento del 20% en comparación con el 2019, que fue 102.68, quedándose con un monto fijo de 123 pesos con 22 centavos. Cabe destacar que los 123 pesos con 22 centavos aplican en la zona denominada resto del país, mientras que en la zona libre de la frontera norte el salario mínimo pasó de ser de 176.22 a 185.56 pesos diarios. ¿Por qué se paga más en la frontera? Bueno, hay muchas razones. Primero, porque la vida es más cara. Segundo, porque la principal es para evitar la fuga de los mexicanos a Estados Unidos y así tengan un incentivo para quedarse en tierras aztecas.
Muchas gracias. Se recomienda que se destine al menos el 10% de los ingresos al ahorro. Sin embargo, lo importante es ahorrar según lo permitan las obligaciones, teniendo en cuenta la capacidad e ingresos de cada persona. Nos vemos la próxima clase.